En el centro del pasillo de una prestigiosa clínica, envuelto en una sencilla manta de hospital, el bebé recién nacido de la limpiadora Vera dormía plácidamente. Durante 3 días no había dejado de llorar, pero ahora, por fin, reinaba el silencio, como en señal de reverente respeto. «Se está calmando», susurró la joven enfermera, incapaz de creer lo que sentía. «Mira, realmente se está calmando». De repente, en medio del silencio, se oyó una voz grave y gélida que hizo que todos se estremecieran asustados. Pregunté, «¿Quién es usted?» El señor Davis, propietario de la corporación, estaba de pie, apoyado contra la pared, con su caro traje claramente afectado por el reciente alboroto, sin apartar la mirada de la mujer que se había atrevido a secuestrar a su hijo. «¿Qué está haciendo con mi hijo?» Durante 3 días, ese llanto desgarrador había sido un compañero constante en su trabajo. Vera lo oía al subir las escaleras, al sacar la basura, al esconderse en los rincones del cuarto de servicio. El desgarrador llanto del hijo del millonario era una prueba para todo el personal. Pero para Vera era algo más profundo, como una llamada desde lo más profundo de su memoria que despertaba sentimientos dormidos desde hacía mucho tiempo. Sentía la desesperación de los médicos y la furia animal del padre, dispuesto a arrasar con todo a su paso. Recordando la reciente reprimenda y la estricta prohibición de comunicarse con los pacientes, luchó internamente consigo misma. Hoy, al ver a la agotada enfermera al borde de las lágrimas, Vera rompió todas las reglas establecidas. Acercándose silenciosamente a ella, pronunció una sola frase: «Déjeme probarlo». La enfermera, completamente desesperada, le entregó el bebé a Vera. Con un gesto de enfado hacia la enfermera, el señor Davis volvió a fijar su atención en la ventana, pero por el rabillo del ojo vio un movimiento en el pasillo. Sin perder tiempo, se dirigió rápidamente a la puerta y la abrió con fuerza. La limpiadora Vera, que se encontraba a solo unos pasos de la habitación con un trapo en las manos, se asustó y dejó caer la fregona. Esta cayó con un ruido sordo sobre el suelo de baldosas. «¿Qué está haciendo aquí?», le preguntó con voz gélida, acompañada de una mirada despectiva. «¿Espiando? No, señor. Yo solo estoy limpiando el pasillo», dijo Vera tímidamente, levantando rápidamente la fregona. «Ese es mi trabajo. Tu trabajo es pasar desapercibida y no hacer ruido», dijo el señor Davis con severidad, acercándose a ella. «Pero ahora estás rompiendo esa regla. Esta planta debe estar vacía. Vete de aquí ahora mismo». «Sí, claro, lo siento, señor», respondió Vera sin levantar la vista. Rápidamente dio la vuelta al carrito y, como si temiera ser perseguida, desapareció tras la esquina del pasillo. Sin embargo, incluso allí, a lo lejos, el llanto del niño seguía llegando hasta ella, provocándole una dolorosa sensación de impotencia. Al día siguiente, los gritos no cesaron, convirtiéndose en un ruido de fondo constante que ponía los nervios de punta y se extendía por toda la ala. Vera evitaba cuidadosamente el pasillo que conducía a la habitación de Davis, ocupándose de sus tareas en las habitaciones más alejadas de él. En un pequeño cuarto de servicio, lleno de recipientes con soluciones limpiadoras, estaba cambiando el agua del cubo cuando Mark, un técnico mayor, de ojos cansados pero amables, entró jadeando en la habitación. Era una de las personas con las que Vera, aunque no muy a menudo, intercambiaba algunas palabras. «¿Has oído?», preguntó él, apoyándose en la pared. «Corre el rumor de que nuestro ricachón va a demandar a la clínica, y por segunda noche consecutiva, ni él ni su bebé pueden dormir». «He oído gritos», dijo Vera con calma, escurriendo un trapo mojado. «¡Pobre niño! Por supuesto que me da pena el niño. Pero tú, Vera,
Mejor mantente alejada de él, dijo Mark. Ayer, ese Davis le gritó tanto a la enfermera que ella se puso a llorar en el baño. Solo necesita un pequeño pretexto para encontrar a los culpables, y muy probablemente nos culpará a nosotros. ¿Recuerdas tu amonestación? Vera asintió con la cabeza y sus hombros se encogieron aún más. Mark tenía razón. Ella debía pensar en el trabajo, en su futuro, pero en lo más profundo de su alma nacía una rebelión. ¿Cómo se podía ignorar el sufrimiento de un ser tan pequeño? Más tarde, mientras recorría el pasillo con el carrito, Vera eligió deliberadamente el camino más largo, que pasaba por delante de la habitación de Davis. Se pegó a la pared opuesta, tratando de no mirar hacia la puerta, pero se detuvo involuntariamente, como atraída por una fuerza invisible. Un médico alto y canoso, con una bata impecablemente planchada, entró en la habitación. Era el médico jefe de la clínica, el doctor Peterson. El señor Davis, sin volverse, irradiaba una tensión que era evidente incluso sin palabras. Durante su segundo turno, Vera limpiaba la sala de descanso del personal. La puerta no estaba cerrada y oyó las voces bajas de dos jóvenes enfermeras que hablaban dentro. «Ya no puedo soportarlo», se quejó. «Ese llanto me resuena en los oídos, incluso en casa. Y el padre es como un animal enjaulado, frenético». «¿Y qué necesitas?» «Todas las pruebas del niño están normales. Hemos hecho todas las pruebas necesarias. Alergias, cólicos, problemas neurológicos. Está completamente sano», objetó la segunda. «Ni siquiera el doctor Peterson sabe qué hacer. Es algo que no se puede explicar. Dicen que su esposa no se siente bien después del parto. Quizás el bebé lo percibe de alguna manera», sugirió la primera. La noticia sorprendió a Vera. El niño estaba sano. Eso significaba que su sufrimiento no estaba relacionado con el dolor físico. En su corazón volvió a encenderse la olvidada chispa de la intuición, el recuerdo de las palabras de su abuela sobre que los bebés lloran con el alma, no con el cuerpo. A altas horas de la noche, cuando la planta estaba casi vacía, Vera se encontró de nuevo en el mismo pasillo. A través de la gran ventana de la puerta, vio al señor Davis. Estaba sentado en una silla, sosteniendo en brazos a su hijo, que no dejaba de llorar. Su aspecto era simplemente horrible. Sin chaqueta, con la corbata desatada, el rostro reflejaba una mezcla de ira y desesperanza. Mecía al niño con torpeza, pero sus movimientos eran bruscos y tensos. En ese momento, todo el poder del millonario había desaparecido. Solo quedaba un padre desesperado. Vera notó que el niño se cayó por un momento cuando una camilla con ropa sucia pasó por el pasillo con un suave chirrido. Esa breve pausa, esa reacción al sonido suave y rítmico, le hizo encogerse el corazón. Al día siguiente, se reunió un consejo médico en la sala. El doctor Peterson, con una delgada carpeta de análisis en las manos, se dirigió al señor Davis con voz tranquila y segura. La enfermera jefe permaneció en silencio a un lado, sin atreverse siquiera a moverse. «Señor Davis, hemos realizado todas las pruebas necesarias, incluidas las pruebas diagnósticas más modernas. Puedo afirmar con total certeza que su hijo está físicamente sano. No se ha detectado ninguna causa médica que explique su estado, ni una sola patología, ni una sola anomalía», concluyó el médico. Tras respirar hondo, el señor Davis levantó la vista hacia el médico, con los ojos enrojecidos por el insomnio. «¿Me está diciendo que mi hijo llora sin motivo aparente? ¿Cree que soy incompetente, doctor?» «En absoluto, señor», respondió Peterson con moderación. «Solo digo que puede tratarse de una reacción médica normal. Los recién nacidos a veces presentan síntomas similares, que pueden ser consecuencia de la adaptación a las nuevas condiciones,
de una mayor sensibilidad del sistema nervioso. «Basta ya de tonterías», estalló Davis, dando un fuerte golpe con el puño sobre la mesa. «Estoy gastando una fortuna en esta clínica y no es para escuchar sus suposiciones. O no son capaces de ayudar o me están ocultando algo a propósito. Haré todo lo posible para que su clínica pierda su reputación». «Entendemos su preocupación», continuó el médico con calma. «Como alternativa, podemos invitar a un especialista en sueño infantil que utiliza el llamado ruido blanco. A veces resulta eficaz». «¿Un especialista en ruido? ¿Está bromeando?» Davis soltó una risa maliciosa y airada. «Mejor búscame un médico de verdad, no un charlatán». La reunión no dio ningún resultado. Vera, que estaba limpiando la sala de procedimientos situada enfrente, vio salir a un irritado Davis, seguido por un agotado Dr. Peterson. Al cabo de un rato, oyó cómo le susurraba a la enfermera jefe en el pasillo: «Hemos llegado a un punto muerto. El tratamiento aquí es inútil. Solo hay que vigilar que el paciente no se deshidrate». Una vez solo, el señor Davis, como un animal enjaulado, se paseaba nerviosamente por el pasillo. Agitado, sacó el teléfono y, sin dejar de moverse, comenzó a dar órdenes por el auricular. En ese momento, Vera, encargada de fregar el suelo en esa parte del pasillo, intentaba pasar lo más discretamente posible, pegada a la pared con un trapo en las manos. «No me importa cuánto cueste», resuñó la amenazante voz de Davis por todo el pasillo. «Encuéntrame al mejor pediatra del mundo, en Europa, en Asia, donde sea. Exijo que esté aquí mañana. Alquila un avión privado, compra toda una clínica, haz todo lo posible para que mañana esté aquí alguien que pueda ayudar a mi hijo». Vera escuchó estas órdenes desesperadas y comprendió una cosa muy simple. Este hombre poderoso estaba acostumbrado a que el dinero lo pudiera todo. Aviones, clínicas, los mejores médicos. Sin embargo, se enfrentó a una realidad inamovible. No se puede comprar la paz y la tranquilidad para un hijo. Al día siguiente, en la clínica reinaba una atmósfera de desesperación. La tensión era tan fuerte que parecía impregnar el aire. Vera sentía en su interior una lucha seria entre dos sentimientos opuestos: el miedo animal a perder el trabajo y un instinto casi maternal que la empujaba inexorablemente a actuar. Durante el almuerzo, sentada en el rincón más alejado de la trastienda, intentó comer su modesta comida, pero la comida no le bajaba, como si tuviera un nudo en la garganta. El llanto del niño, que se oía incluso allí, era sordo y persistente, como un dolor de muelas insoportable. Mark volvió a abrir la puerta. Llevaba en las manos una taza de café humeante y parecía aún más cansado de lo habitual. Se sentó en silencio frente a Vera y dio un gran sorbo. «No eres tú misma», dijo finalmente, mirándola atentamente. «¿No dejas de pensar en ese niño?» Vera asintió lentamente, sin levantar la vista de su recipiente con comida. «No puedo dejar de pensar en ello. Es tan pequeño, Mark. No debería sufrir tanto». «Nadie debería», coincidió el técnico. «Pero esta no es nuestra guerra, Vera. Entiéndelo de una vez. Tú y yo somos gente pequeña. Nuestra tarea es arreglar tuberías y fregar suelos, y cobrar un sueldo por ello para sobrevivir. Eso es todo. ¿Y si nadie puede ayudarle?», susurró ella. «Los médicos se dan por vencidos. Ese señor Davis está dispuesto a comprar el mundo entero, pero eso no ayuda. ¿Y crees que una limpiadora con un trapo puede ayudar donde los profesores con títulos no pueden?» Mark sonrió, pero en sus ojos no había burla, solo amarga ironía. «Vera, escúchame. Llevo 20 años trabajando en sitios como este. He visto a gente como Davis cientos de veces. Para ellos, tú y yo no somos personas. Somos muebles, funciones. Si haces algo mal,
te aplastará y ni siquiera se dará cuenta. La administración de la clínica se pondrá de su lado porque les paga millones. Ese mismo día te despedirán y te olvidarán como si nunca hubieras existido. Lo sé, dijo Vera en voz baja. Tienes razón, claro que tienes razón. Tengo miedo, mucho miedo. Pues ten miedo, insistió Mark. El miedo es nuestro protector, nos ayuda a sobrevivir. Tienes deudas, tienes que ganarte la vida de alguna manera. No puedes permitirte arriesgarlo todo por... ¿qué? ¿Un efímero impulso de compasión? Créeme, el mundo no ganará nada con ello. Solo habrá otro desempleado más. Bebió el último sorbo de café y se levantó. Solo ten cuidado, ¿vale? No corras riesgos. Las palabras de Mark cayeron sobre ella como una ducha fría, congelando todos sus impulsos internos. Al quedarse sola en el silencio del almacén, que ahora sonaba ensordecedor tras su marcha, comprendió que él tenía razón en todo, absolutamente en todo. Su existencia allí era insignificante, vacía. Cualquier intento de tomar la iniciativa se consideraría una falta de disciplina, una travesura ridícula e inapropiada. Terminó de comer y volvió al trabajo, esforzándose por distraerse de sus pensamientos y concentrándose en la limpieza de los azulejos y las manchas de los espejos. Por la noche, cuando su jornada laboral estaba llegando a su fin, fue testigo de una escena que volvió a cambiar por completo su forma de ver las cosas. Una joven enfermera, en un intento por calmar al bebé, encendió un aparato especial que reproducía ruido blanco. Del altavoz salía un silbido monótono. Por un momento, el niño se cayó y la enfermera sonrió aliviada. Sin embargo, pronto su rostro se distorsionó de nuevo y gruñó con una fuerza aún más desesperada, como si ese sonido artificial le causara un sufrimiento insoportable. Vera observaba lo que sucedía y en su mente se afianzó la certeza. Todos ellos estaban actuando mal. Intentaban ahogar su voz, cuando lo que debían hacer era escuchar su silencio. De camino a casa, Vera caminaba lentamente, absorta en sus pensamientos. La ciudad bullía, resplandeciente de luces, vibrando con su vida, pero Vera no se daba cuenta. Al detenerse ante el escaparate de una tienda infantil, vio maniquíes de bebés en acogedoras cunas. Junto a ellos había una figura de una madre inclinada sobre uno de ellos, con ternura, expresada en su rostro de plástico. Esta escena habitual de escaparate la conmovió inesperadamente hasta lo más profundo de su alma. Le recordó su patria, su juventud, las cálidas tardes y las tranquilas canciones, capaces de apaciguar cualquier tormenta. No era superstición, era algo más, algo que no podía medirse con ningún instrumento médico. De vuelta a su pequeña habitación alquilada en las afueras de la ciudad, se sentó en la cama y, como sin darse cuenta, susurró en voz baja una de esas antiguas canciones de cuna, la más sencilla y la más querida. La música parecía nacer por sí sola, y por primera vez en muchos días, Vera sintió como el pesado nudo de miedo en su corazón se iba aflojando poco a poco. No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa estaba clara: ya no podía quedarse al margen. La noche cubrió la clínica con un manto denso y aterciopelado, pero en lugar de paz y descanso, solo trajo una tensión aún mayor. En los pasillos estériles, bañados por una luz tenue, el silencio era como viscoso, electrizado, a punto de romperse con cualquier sonido. Y esos sonidos no cesaban. El llanto procedente de la habitación de lujo de la 7ª planta se convirtió en el compañero constante de esa vigilia nocturna, en su ritmo ineludible, en el nervio más doloroso y expuesto. Atravesaba las pesadas puertas, se dispersaba por las paredes alicatadas, se arrastraba por los conductos de ventilación y penetraba en los rincones más recónditos de la planta,
como un smog invisible, pero devastador. Vera terminaba su turno, atravesada por un cansancio plomizo que se apoderaba de cada célula de su cuerpo. Le dolía la espalda por las inclinaciones interminables. Le dolían los hombros por los movimientos monótonos de la fregona, y en su cabeza no cesaba la vibración, un eco fantasmal de un grito infantil, como atrapado en su cráneo, y que seguía resonando incluso cuando se tapaba los oídos con las manos. En el último y más largo pasillo, fregó los suelos hasta dejarlos relucientes, limpiando cada vez las manillas de acero mate, como si en esa acción ordenada buscara algún tipo de paz, alejando de sí el caos que se desataba a solo unos pasos. Ahora, empujando con dificultad y lentitud el carrito chirriante, se dirigía al cuarto de servicio, a su modesto refugio, donde por fin podría cambiarse de ropa y disolverse en el silencio resonante de la megalópolis nocturna, donde sus lágrimas se perderían sin dejar rastro entre el ruido de los coches y el viento. Su camino la llevaba inevitablemente a pasar por delante del puesto de la enfermera de noche. Detrás de la mesa, iluminada por una lámpara de escritorio, estaba sentada una joven con la cabeza inclinada sobre los brazos cruzados. Sus hombros temblaban, como si estuviera conteniendo el llanto. Vera la reconoció. Era Laura, la estudiante de enfermería que había conocido ayer por la tarde, la que, con una mezcla de esperanza y desesperación, había intentado calmar al pequeño Davis con un aparato especial que emitía ruido blanco, pero había fracasado. Vera, tratando de no hacer ruido, detuvo con cuidado el carrito a la sombra, escondiéndose detrás de una espesa palmera datilera que estaba en una maceta. Pero la rueda chirrió traicioneramente, emitiendo un sonido agudo, similar al chillido de un ratón. El chirrido hizo que Laura se estremeciera y levantara bruscamente la cabeza. Su rostro, normalmente radiante de salud y color, ahora estaba pálido y demacrado, y sus ojos, enrojecidos por el insomnio y las lágrimas contenidas, expresaban una profunda tristeza. Al ver a Vera, Laura se sonrojó y se cubrió rápidamente las mejillas con la mano, tratando de borrar las huellas de las lágrimas. «Una noche difícil», susurró Vera, con la voz apenas audible por el llanto incesante que, aquí, junto a la habitación, se oía con especial claridad y era desgarrador, como si penetrara físicamente en los oídos. Laura exhaló bruscamente, como si la pregunta de Vera hubiera roto la tensión que contenía. «Ni te lo puedes imaginar», susurró, masajeándose las sienes, como si intentara detener el dolor que latía en ellas. «Es simplemente horrible, un horror sin fin. No cesa ni un momento. Creo que pronto me derrumbaré. Ese llanto me perseguirá toda la vida, incluso en sueños. Vuelvo a casa, me acuesto, y sigue resonando en mi mente». Vera asintió con simpatía y dio unos pasos hacia la barra, comprendiendo ese sentimiento como algo personal. «¿Y qué hay de tu padre? ¿Del señor Davis?» «El señor Davis se ha vuelto completamente loco», dijo Laura en voz baja, mirando a su alrededor hacia el oscuro pasillo que conducía a la sala, como si temiera que sus palabras pudieran llegar a él a través de las paredes. Hace aproximadamente una hora, echó al doctor Edwards de la sala. Piénsalo, el doctor Edwards, el jefe de neonatología, un auténtico profesional. Este vino a hacer la visita nocturna habitual, y Davis se plantó en la puerta, como un muro infranqueable, y le espetó con malicia. Otro torturador inútil con bata blanca. Afirmó que ninguno de nosotros servía para nada, que solo le causábamos dolor al niño con nuestros exámenes y análisis, y que él se las arreglaría solo. Literalmente echó al médico por la puerta. Edwards estaba furioso, pero ¿qué podía hacer? Solo dijo que no molestaran a Davis hasta que llegara Peterson por la mañana,
para no empeorar la situación, y ahora se había quedado solo con él. Completamente solo, repitió Vera, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Una sensación de frío la invadió. Un hombre al borde de un ataque de nervios y un bebé que gritaba. Era una combinación explosiva que podía estallar en cualquier momento. Por supuesto, asintió Laura, bostezando tan ampliamente por el cansancio que incluso se le cerró la mandíbula. Se ha encerrado en su habitación. Yo misma he oído cómo cerraba la cerradura. Ha dicho que no se le moleste hasta la visita del doctor Peterson por la mañana. Bajo ningún concepto. Sinceramente, bajó la voz. Incluso me siento aliviada. Menos gritos y amenazas dirigidas a mí. Pero sigo estando muy preocupada. Tengo miedo por el niño. Es tan pequeño y su padre lo sacude y lo agita tanto que estoy segura de que puede hacerle daño sin darse cuenta. Buscó en los ojos de Vera cualquier tipo de ayuda, la más mínima muestra de compasión. No ha comido nada desde ayer por la mañana, dijo con desesperación. Yo misma le traje la cena, un filete, verduras a la parrilla, todo lo que suele pedir. Ni siquiera lo miró. Simplemente, enfadado, tiró la mesa y todo se rompió. El plato quedó hecho añicos. Dice que no comerá mientras su hijo sufra. Solo bebe agua de botellas, una tras otra. ¿Qué hacemos? ¿No podemos obligarle a comer algo? La enfermera jefe ordenó no intervenir, solo anotar todo lo que ocurría en el diario. Observar y anotar, es fácil decirlo. Quiere mucho a su hijo, susurró Vera, como si repitiera un conjuro. Esa idea era el único consuelo en su alma, invadida por oleadas de desesperación. Creía que el amor debía ser una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo, y no solo destrucción. ¿Amar? Está obsesionado, exclamó Laura con una fuerza inesperada. No es amor, sino un deseo insaciable de poseer. Una especie de furia por la impotencia. Lo ve como un objeto que debía traerle éxito, pero que en cambio está arruinando todos sus planes. Por la mañana, se enfadó tanto con el doctor Peterson que parece que toda la primera planta oyó su ira. Amenazó con retirar todas sus donaciones, privar a la clínica de financiación y demandarnos a todos, desde los médicos hasta las limpiadoras, por daños morales. Y luego cuando Peterson se marchó, simplemente se dejó caer en una silla, se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Imagínate, un hombre tan fuerte como él, llorando, lágrimas de verdad. Sus hombros temblaban. Lo vi de refilón a través del cristal cuando llevaba un gotero a otra habitación. 5 minutos después, se recompuso y su rostro volvió a mostrar la habitual máscara de frialdad y enfado. Laura, tras recuperar el aliento, se quedó en silencio y solo entonces, realmente, miró a Vera. ¿Por qué sigues aquí? Tu turno terminó hace mucho. Sí, ya me voy, respondió Vera con voz ronca. Las palabras parecían atascadas en su garganta. Solo quería comprobar que todo estaba bien. Bueno, y sacar la basura del cubo. Cambió deliberadamente la bolsa de la papelera que había junto al mostrador, para que su explicación pareciera más convincente. Buenas noches, Laura. Si es que eso es posible. Siguió empujando el carrito. Dobló la esquina, alejándose de la luz de la sala de enfermeras, y desapareció en la espesa sombra. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus sienes. Las palabras de Laura evocaban en su imaginación una imagen aterradora. Un hombre agotado, agresivo, fuera de control, y un bebé que gritaba, abandonados a su suerte. Las advertencias de Marco, te aplastará y ni siquiera se dará cuenta, resonaban en su cabeza. Un miedo frío, como una ola pegajosa, le recorrió la espalda. Tenía que irse, ahora mismo, dar media vuelta y marcharse, olvidarlo todo. Esa no era su guerra.
Ya había dado unos pasos hacia el cuarto de servicio cuando de repente oyó unos pasos suaves y mesurados a su espalda. Vera se acurrucó instintivamente en un hueco de la pared, casi fundiéndose con la sombra. Pasó el guardia de noche, un hombre corpulento con rostro cansado. Se detuvo justo frente a la puerta de la habitación de Davis. Escuchó el llanto que provenía de ella. Suspiró profundamente, sacudió la cabeza y, murmurando algo entre dientes, siguió por el pasillo. Esta breve escena, cotidiana y rutinaria, por alguna razón asustó aún más a Vera. Para todos, era solo un ruido molesto, un problema que había que soportar hasta la mañana siguiente. Nadie se daba cuenta de que detrás de esa puerta se estaba gestando una catástrofe. Cuando los pasos del guardia se alejaron, Vera seguía de pie en su nicho, incapaz de moverse. Y entonces, el llanto de la habitación cambió. Era un cambio de tono apenas perceptible, pero Vera, cuyo oído se había agudizado al máximo durante esos días, lo captó al instante. El grito dejó de ser simplemente exigente o doloroso. Las notas fuertes y airadas desaparecieron. Ahora era más agudo, más fino, con unos matices temblorosos y panicosos. Ya no era una protesta, sino un grito de puro terror animal. El grito de un ser diminuto llevado al límite, al extremo de sus fuerzas. Ese sonido paralizó a Vera. La atravesó, despertando en ella un recuerdo igual de agudo y doloroso. De repente, se encontró no en el lujoso pasillo de la clínica, sino en su antigua y diminuta habitación de hacía muchos años. Fuera, la ventisca aullaba, y en la estufa se consumían los últimos leños. Y en la cama, entre un montón de mantas viejas, su pequeña hija, su Katia, gritaba ahogándose. Vera la mecía durante horas, pero nada ayudaba. Estaba desesperada, al borde de un colapso total, y parecía que ese grito desgarrador iba a romperle el corazón en pedazos. El cansancio la agobiaba, apenas se mantenía en pie, y entonces, como en un último esfuerzo, comenzó a cantar. En voz baja, apenas audible, una vieja canción que su madre le cantaba cuando era pequeña. Y la niña se calmó. El recuerdo la quemó, y al mismo tiempo la envolvió en una extraña y gélida determinación. Ya no había posibilidad de escapar. Olvidando toda precaución, dejó el carrito junto a la pared. Dio unos pasos silenciosos hacia atrás por el pasillo y, pegada a la fría pared, miró por la larga y estrecha ventana de la puerta de la sala. Lo que vio de repente la dejó paralizada, privándola de la capacidad de respirar. La habitación era impresionante por su tamaño, más parecida a una suite de un hotel de 5 estrellas que a una habitación de hospital normal. Sin embargo, todo ese lujo, los muebles de cuero suave, las exquisitas cortinas de seda, los cuadros abstractos en las paredes, ahora parecía extraño y artificial, como el decorado de una obra de teatro que se desarrollaba allí. A la tenue luz de la lámpara nocturna, Davis se movía de un lado a otro. Su aspecto autoritario e imponente, con su traje impecable, había desaparecido, y solo quedaba una sombra demacrada. El pelo revuelto, las mangas remangadas de la camisa arrugada con el cuello desabrochado, el rostro pálido y sin afeitar, con profundas ojeras, como si hubiera recibido un golpe. Todo ello creaba una máscara de angustia agonizante. Se movía por la habitación con su hijo en brazos, como si temiera tocarlo, como si el pequeño fuera caliente o venenoso. Sus movimientos eran torpes, desordenados, tropezaba constantemente, como si lo controlara una fuerza invisible. De su boca salían murmullos ininteligibles, fragmentos de los cuales, dirigidos al bebé, llegaban a los oídos de Vera. Una loca mezcla de amenazas, súplicas y promesas. ¿Qué más? ¿Qué te queda?, susurraba con voz ronca, como quebrada, sacudiendo el fardo. He hecho todo lo posible. He traído a los mejores médicos
y no han encontrado nada. Estás sano. ¿Me oyes? Estás completamente sano. Entonces, ¿por qué gritas? ¿Qué esperas de mí? En el centro de la habitación se quedó inmóvil, mirando el rostro de su hijo, desfigurado por las lágrimas y lleno de perplejidad. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Quieres mi empresa? Te lo daré todo. Te lo daré todo. Ahora mismo te cederé todas las acciones, si quieres. Pero deja de gritar. Por favor, hijo, cállate. Al menos durante unos minutos. Te lo ruego. Te daré todo lo que desees. Su mirada se posó en la ventana, tras la cual colgaba la luna llena. ¿Quieres que te la consiga? Compraré, contrataré a especialistas, construiré un cohete y te la llevaré directamente a ti. Solo dime cómo hacerlo. Por favor, dime lo que necesito. De repente, se quedó paralizado, como si se le hubiera ocurrido una nueva idea. Con cuidado, como si temiera romper algo, colocó a su hijo llorando en una caja de cristal. El bebé intensificó inmediatamente su llanto, sintiéndose abandonado. Davis cogió el teléfono de la mesita de noche y con dificultad buscó las teclas necesarias en la pantalla. Hola, soy yo. No me importa que sean las 3 de la madrugada. Escucha con atención. Ayúdame a encontrar, no sé, a alguien. Un chamán, una bruja, un médium. Cualquiera que pueda detener este llanto. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. ¿Me has entendido?, gritó al teléfono sin esperar respuesta, y con una fuerza desesperada, lo tiró sobre el mullido sofá. Volvió a coger al niño en brazos. Su paciencia, al parecer, había llegado al límite. El niño, apretado entre sus brazos, se retorcía. Su pequeño cuerpo se tensaba como una cuerda estirada, y su rostro, bañado en lágrimas y saliva, había adquirido un tono carmesí. De repente, al dar otro giro brusco e inapropiado, el señor Davis golpeó con el pie la pata de una mesita baja. Por un momento, perdió el equilibrio. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Las manos que sujetaban al niño se aflojaron, y el pequeño se inclinó con un estruendo, casi escapándose de sus brazos. Vera, apretando la palma de la mano contra los labios para contener el grito, exclamó en silencio, horrorizada. En sus ojos se reflejaba un miedo genuino. Le pareció que pasó una eternidad antes de que el padre, con un gruñido ronco, lograra recuperar el equilibrio y apretar con fuerza a su hijo contra sí. Este episodio fue para Vera el punto de no retorno. En los ojos de Davis no vio ira, sino horror, que provenía de lo más profundo de su alma. Se dio cuenta de que había estado a punto de causar un daño irreparable a su hijo. Este incidente pareció agotar sus últimas fuerzas. Davis se dejó caer pesadamente en un sillón mullido, sumido en un profundo cansancio, y echó la cabeza hacia atrás. Ya no movía al niño, ni intentaba consolarlo. Lo apretó contra su pecho, mirando al techo con ojos vacíos y enloquecidos, mientras el niño seguía gritando, tensando todas sus cuerdas vocales directamente a su cara. Todos los miedos, todos los sabios consejos de Mark, todas las habilidades de precaución adquiridas a lo largo de los años, todo eso desapareció como el humo, disolviéndose en un instante de horror. En lugar del todopoderoso millonario y su heredero, vio a dos seres atormentados y desesperados, un padre y un hijo, atrapados en un círculo vicioso de dolor y miedo del que no podían salir por sí mismos. Un poco más, y se habría producido una tragedia irreversible. En ese momento, dejó de ser Vera Novak, una modesta limpiadora con una amonestación en su expediente. Era la única adulta en la habitación, la única que entendía cómo romper ese círculo vicioso. En sus ojos brilló el amor maternal y recordó cómo calmar a un niño que lloraba. Sabía cómo ayudarlos. Miró hacia atrás y se movió silenciosa pero rápidamente por el pasillo.
Sus pasos, que normalmente sonaban arrastrados y cansados, ahora eran ligeros, enérgicos y decididos. No se llevó el carrito, lo dejó en la sombra, como una piel de serpiente desechada, como símbolo de su antigua vida de sumisión. Se acercó a la maciza puerta de la sala, tallada en madera oscura. Su mano se detuvo por un momento sobre la pesada manija de cobre. Un último pensamiento desesperado y aterrador le pasó por la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? No solo me despedirán, él me destruirá, me demandará, me acusará de agresión, de allanamiento. Me quitarán todo lo que ya no tengo. Pero entonces volvió a oírse el mismo llanto desgarrador, ronco y aterrado detrás de la puerta, y todas sus dudas se desvanecieron. Solo quedaba ese sonido y la absoluta certeza de lo que tenía que hacer. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire, y con delicadeza, pero con firmeza, giró la manija. La puerta se abrió con un clic apenas audible. O se había olvidado, o ya no tenía fuerzas para cerrarla. Vera dio un pequeño paso, casi inaudible, hacia el interior. La puerta se cerró lentamente detrás de ella, aislándola del pasillo seguro. El aire de la habitación era pesado y viciado, impregnado del olor a esterilidad y desesperación humana. El señor Davis, que estaba de espaldas a la puerta, se giró bruscamente al oír el suave clic de la cerradura. Su rostro, en la penumbra, parecía una máscara demacrada. Al ver a Vera con su uniforme gris, se quedó paralizado por un instante, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos, y luego sus rasgos se distorsionaron por la ira. «Te dije que nadie entrara aquí», gruñó con una voz que sonaba como el chirrido del metal. «¿No oyes o estás buscando una excusa para que te despidan? Vete, ahora mismo». Se acercó a ella con tono amenazante, sin soltar a su hijo, que lloraba. Vera, como por instinto, se pegó a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Todos los pensamientos que iba a expresar se evaporaron. Solo levantó la mano con la palma hacia adelante, en un gesto desesperado, y sin mirarlo a él, sino al ovillo que se retorcía en sus brazos, susurró en voz baja: «Por favor, señor, deme solo un minuto». Su voz temblaba, con tono suplicante, pero sin pánico. Solo una petición sincera y de todo corazón. «¿Un minuto? ¿Para qué?». Se detuvo a unos pasos de ella, con una mirada penetrante. «¿Para que simplemente pases la aspiradora? ¿O para que me aconseje otra vez alguna tontería, como esos médicos incompetentes suyos? No estoy de humor para conversaciones de este tipo. Váyase». Se acercó a ella de nuevo, y Vera sintió que solo le quedaban unos segundos. Ignoró su enfadada orden. En su lugar, siguió los dictados de su corazón. Cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja. No era una canción, sino más bien una melodía prolongada y tranquila, nacida de su propia alma, sin palabras. Parecía brotar de lo más profundo de su corazón, la misma melodía que cantaba su madre, y antes que ella, su abuela. Era un sonido suave, apenas perceptible entre el llanto del niño, pero era especial. Era cálido, vivo, lleno de energía. El señor Davis se detuvo a mitad de camino. «¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Basta ya de gritar», exclamó, y su voz ya no sonaba tan firme. El llanto del bebé se interrumpió por un momento. Seguía gritando, pero su llanto había perdido la monotonía. Entre los gritos se produjo una pequeña pausa, una inspiración y un nuevo grito, desprovisto del desespero anterior. Vera abrió lentamente los ojos y, sin dejar de canturrear, dio un paso adelante, hacia el interior de la habitación. Su mirada seguía sin dirigirse a Davis. Toda su energía se centraba en el niño. Notaba la tensión de su diminuto cuerpo, el apretón convulsivo de sus puños.
No se acerque, le advirtió Davis, pero en sus palabras no había la habitual dureza metálica, sino más bien desconcierto. Vera se detuvo, sin querer asustarlo. Solo quería que él aceptara su ayuda. Su melodía cantarina se intensificó y adquirió contornos más definidos. Era una antigua canción de cuna, interpretada en su lengua materna, cuyas palabras hablaban de un río tranquilo, de los árboles frondosos a sus orillas y de la luna reflejada en el agua oscura. Inmóvil, cantaba poniendo en cada nota toda su ternura, todo su cariño. Y entonces ocurrió un milagro. El llanto del niño no cesó de inmediato, sino que se fue apagando poco a poco, como la nieve bajo el sol primaveral. Los fuertes y desgarradores gritos se convirtieron en sollozos, luego en suaves gemidos, y finalmente en suspiros entrecortados y convulsivos. El bebé tartamudeó varias veces. Su pequeño cuerpo en los brazos de su padre comenzó a relajarse. Sus deditos se abrieron. El señor Davis se quedó inmóvil, temeroso incluso de moverse. Su mirada pasaba constantemente de su hijo a esa mujer inusual con uniforme gris, y su rostro reflejaba una total incomprensión. Por primera vez en muchas horas, reinó un profundo silencio en la habitación, que parecía intensificarse con una fuerza increíble, solo interrumpido por la suave voz de Vera y el ronquido del bebé que se quedaba dormido. Vera siguió cantando durante unos minutos más, hasta asegurarse de que el pequeño estaba profundamente dormido. Su respiración había adquirido un ritmo uniforme y profundo. Ella se cayó en silencio, y en la habitación reinó una quietud absoluta. El señor Davis, como si llevara algo muy valioso, se acercó a la caja especial y puso allí a su hijo. Durante un largo rato, permaneció inclinado sobre él, incapaz de creer lo que sentía. Luego se enderezó y se volvió lentamente hacia Vera, que seguía de pie junto a la puerta, como si estuviera lista para desaparecer en cualquier momento. ¿Cómo?, susurró, y su silenciosa palabra resonó en el silencio como un disparo. ¿Cómo lo han conseguido? Vera se limitó a encogerse de hombros, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Es todo lo que queda de la vieja canción, señor», dijo en voz baja. «¿La vieja canción?», dijo el señor Davis con desconfianza, como si temiera que su voz rompiera la atmósfera misteriosa que reinaba en la habitación. Se acercó a Vera, y ella pudo ver su rostro con más claridad. La ira había dado paso a un asombro total y a un profundo y mortal cansancio. Busqué a los mejores especialistas para mi hijo. Le pusieron grabaciones de la naturaleza, música clásica, algún tipo de ruido especial. Nada funcionó. Y usted entra, murmura algo para sí mismo, y él se duerme. ¿Quiere que me crea que es por la canción? Un calor sangriento se extendió por las mejillas de Vera, y ella bajó la mirada al suelo. «No lo sé, señor. Simplemente me dio pena por ustedes dos. Quería aliviar su sufrimiento». «¿Ayudar?», sonrió, pero sin ninguna malicia. «Ha hecho más que toda esta clínica con su costoso equipo y sus prestigiosos especialistas. Por cierto, ¿quién es usted? La he visto antes en el pasillo». «Soy la limpiadora, señor. Me llamo Vera», susurró en voz baja, sin atreverse aún a mirarlo a los ojos. En su mente surgía la inquietante idea de que él podía volver a enfadarse en cualquier momento, indignarse por su presencia y echarla, amenazándola con despedirla. «Vera», susurró él, como si estuviera saboreando el nombre. De repente, se oyó un ligero golpe en la puerta. Ambos se sobresaltaron. El señor Davis miró con irritación hacia la puerta, y llevándose el dedo a los labios, se acercó sigilosamente y la entreabrió. La enfermera Laura asomó la cabeza con inquietud. «Señor Davis, señor». «¿Va todo bien?», susurró. «El llanto ha cesado». Oímos silencio y nos preocupamos.
Todo está más que bien. Por primera vez en los últimos 3 días, dijo con voz tranquila. Mi hijo está descansando y le pido que no lo moleste bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Sí, por supuesto, señor, susurró la chica desconcertada. Su mirada se deslizó por detrás de Davis y se posó en Vera. En el rostro de la enfermera se reflejó una total incomprensión. Una cosa más, añadió Davis antes de cerrar la puerta. Llame al jefe de seguridad y que traiga el expediente personal de esta mujer. Señaló a Vera con el brazo sin mucha claridad. Y que todo se haga en silencio. La puerta se cerró, dejando a Laura completamente desconcertada en el pasillo. Vera, por su parte, se quedó helada al oír sus palabras. El expediente personal. El jefe de seguridad. Era el fin. Ahora la acusarían de algo terrible, de haber infringido todas las normas y protocolos posibles. Señor, no tenía malas intenciones, lo siento, dijo ella, retrocediendo hacia la puerta presa del pánico. Me iré ahora mismo. No hay que alarmar a nadie, solo... No se mueva, ordenó él. Su voz era suave, pero volvía a tener ese tono autoritario que no admitía réplica. No va a ir a ninguna parte. Siéntese. Señaló con un gesto el sillón mullido situado junto a la ventana. Vera no se atrevió a desobedecer. Se sentó con cuidado en el borde del sillón, sintiéndose acorralada como un ratón. El señor Davis tomó una silla, la colocó frente a ella y se sentó. Durante unos largos y interminables segundos, la miró en silencio, y Vera se sintió completamente desnuda bajo su atenta mirada. Bueno, Vera, dijo finalmente, cuénteme sobre esa vieja canción suya. ¿En qué idioma se canta? Es el idioma de mi patria, el idioma de mi pueblo, susurró en voz baja. ¿Y qué? ¿Allí todos los niños se duermen con esta canción? Se notaba un escepticismo sincero en su voz. No sé cómo es con todos, susurró Vera. Mi abuela se la enseñó a mi madre, y mi madre a mí. Dicen que trae paz al alma. Calma el alma, susurró él, como si esa frase le resultara desconocida. Se tapó la nariz con la mano, tratando de comprender lo que había sucedido. Escucha, Vera, soy una persona práctica. No creo en la magia ni en tonterías por el estilo. Debe haber alguna explicación racional. Quizás sea un determinado tono de voz o alguna frecuencia especial de vibraciones. Algo así. No me importa qué sea exactamente. Lo importante es el resultado, y el resultado ahora duerme plácidamente en su cuna. Se levantó y volvió a acercarse a la caja, mirando con ternura a su hijo. No he dormido en casi 72 horas. Estaba dispuesto a destrozar esta clínica piedra a piedra. He gastado en consultas con los mejores médicos una suma con la que se podría comprar una pequeña isla. Y la solución estaba todo este tiempo fregando el suelo bajo mi puerta. Volvió a dirigirse a Vera. No sé lo que has hecho, y sinceramente no quiero saberlo. Pero hay una cosa que tengo clara. No te irás de aquí. Al menos hasta que mi hijo se recupere y vuelva a casa. De repente, el niño se estremeció en sueños y sollozó en silencio. El señor Davis se tensó, y el miedo volvió a aparecer en su rostro. Vera, como si la intuición se lo sugiriera, se levantó instantáneamente de la silla, se acercó a la cuna y volvió a canturrear en voz baja la misma melodía tranquilizadora. El bebé se calmó al instante y volvió a sumirse en un sueño profundo. Vera se quedó unos segundos más junto a la cuna y luego, sintiendo la mirada fija de Davis, regresó a su sillón. La mirada del señor Davis hacia ella había cambiado. El escepticismo había dado paso a algo parecido al respeto. Volvió a sentarse en su asiento. ¿Cuánto te pagan aquí, Vera?, preguntó sin rodeos. La pregunta la puso en una situación incómoda. Yo no sabría decirle con exactitud, señor.
Me pagan por horas y trabajo en varios centros. Los detalles no me importan. Estoy dispuesto a pagarle el doble de lo habitual. No, el triple, por cada hora que pase en esta habitación. Su única responsabilidad es estar al lado de mi hijo y cantarle cuando él lo desee. El resto no le incumbe. ¿Acepta? Vera lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra. ¿20 salarios por hora? ¿Por una tarea tan sencilla como cantar? Sonaba increíble, como un sueño absurdo. Su silencio se prolongó tanto que el señor Davis frunció el ceño. ¿Hay algún problema? ¿No es suficiente? Diga su precio, yo lo pagaré, añadió con brusquedad. No, no, señor. ¿Qué va? Logró decir ella por fin. Es demasiado, demasiado para mí. Es que no me lo puedo creer. Sí, acepto. Por supuesto que acepto. Llamaron suavemente a la puerta. El señor Davis se levantó y fue a abrir. En el umbral había un hombre alto con traje de negocios, un representante del servicio de seguridad. Llevaba una carpeta fina en las manos. El señor Davis tomó la carpeta del jefe de seguridad en silencio, sin invitarlo a entrar. «Espere en el pasillo. Es posible que aún lo necesitemos», dijo, y cerró la puerta justo delante de las narices del hombre desconcertado. Luego se acercó a la mesa, encendió la lámpara de escritorio y la suave luz sacó de la penumbra su rostro concentrado y la delgada carpeta que tenía en las manos. Vera se quedó inmóvil en su silla, observándolo. El ambiente de la habitación volvió a cambiar. La gratitud y el asombro dieron paso a una fría evaluación profesional. Sin demora, comenzó a hojear rápidamente el contenido de la carpeta, recorriendo con la vista las líneas. «Vera, ¿apellido?», preguntó sin apartar la vista de los papeles. «Novak, señor», respondió ella casi en silencio. «Vera Novak», dijo él, pasando las páginas hasta encontrar la que buscaba. 46 años, viuda, sin hijos, nacionalidad, no es la nuestra. Llegó hace 5 años con un visado de trabajo. Durante este tiempo, nunca ha sido objeto de ninguna acción judicial. Sin infracciones. En la clínica, una amonestación por comunicación no reglamentaria con un paciente. ¿En qué consistió ese error? Su mirada era aguda, penetrante. Vera tragó saliva. Un paciente. Sufría mucho de soledad. Le llevé agua y me quedé charlando unos 10 minutos. La enfermera jefe nos vio. «Entendido», asintió Davis, con voz neutra, sin una pizca de compasión o reproche, solo reflejando un simple hecho. Pasó la página. Situación financiera. Varios créditos sin pagar, contraídos antes de la mudanza. En general, nada fuera de lo común. Usted es una persona normal, respetuosa con la ley y, por desgracia, muy pobre. Cerró la carpeta con un golpe seco, cuyo sonido hizo que Vera se estremeciera. Bien, eso simplifica las cosas. Dejó la carpeta a un lado, pero la miró una vez más. Bien, Vera Novak. Mi oferta sigue en pie. Pero pasemos a los detalles. Porque no solo le ofrezco un puesto de trabajo, sino que adquiero su tiempo, su experiencia y, lo que es más importante, su total confidencialidad. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación con las manos a la espalda. En primer lugar, quiero informarle de que, a partir de este momento, ya no forma parte del personal de esta clínica. Formalmente, está despedida, pero en realidad, ahora trabaja personalmente conmigo. Yo mismo me encargaré de todos los trámites con la administración. No tiene que preocuparse por eso. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. Segundo, vivirás en esta clínica, en la habitación contigua. Allí tendrás todo lo necesario. Te llevarán comida y ropa. No tienes derecho a salir de estas 2 habitaciones sin mi permiso especial. Vera lo escuchaba, y la sensación de irrealidad de la situación
se mezclaba con el frío cada vez más intenso que penetraba en su corazón. Todo esto no parecía un contrato de trabajo, sino una sentencia que la condenaba a trabajos forzados. Tercero, está estrictamente prohibido ponerse en contacto con cualquier miembro del personal de la clínica, excepto con la enfermera de guardia, que atenderá sus peticiones relacionadas con el cuidado del niño. No se permite ningún contacto con antiguos compañeros de trabajo, ni reuniones, ni conversaciones personales. Para todos ustedes deben ser invisibles. Mark, Laura, todos los demás, para ellos es como si no existieran. Pero, ¿qué pasa con mis cosas? En mi habitación, comenzó tímidamente. Mi gente recogerá todas sus pertenencias y las traerá aquí mañana por la mañana, dijo lacónicamente. No tiene que preocuparse por nada. Yo me encargaré de todo. Su única tarea es cuidar de mi hijo. Se acercó a ella, casi tocándola. Y lo cuarto, lo más importante, firmarás un acuerdo de confidencialidad. Será muy detallado y estricto. No tienes derecho a contarle a nadie, bajo ninguna circunstancia, lo que ocurre aquí, ni sobre mi hijo, ni sobre mí, ni sobre tu método. Cualquier incumplimiento de esta condición le acarreará graves sanciones legales y económicas que no podrá compensar ni siquiera con 10 vidas. ¿Lo ha entendido? Vera asintió lentamente, con la voz atascada en la garganta. Bien, dijo él, volviendo a su tono profesional. Ahora, en cuanto a la parte económica, le transferiré un anticipo equivalente a su salario anual en esta clínica, inmediatamente. El resto del pago se realizará al finalizar nuestro acuerdo. Todas sus deudas serán saldadas en el menor tiempo posible. Ya no tendrá que preocuparse por el dinero. Sacó el teléfono, deslizó rápidamente los dedos por la pantalla y se lo tendió. ¿El número de su cuenta bancaria es correcto? En la pantalla apareció un formulario con sus datos personales. Vera se esforzó por ver los números escritos y asintió con la cabeza para confirmar que estaban correctos. El dinero se ingresará en unos minutos, dijo, dejando el teléfono a un lado. Ahora voy a llamar al abogado, que llegará en 1 hora con todos los documentos necesarios. Mientras tanto, puede relajarse. Se acercó a la puerta que conectaba las habitaciones y la abrió. Este es su refugio temporal. Póngase cómoda. Si su hijo se despierta, ya sabe qué hacer. Tras decir esto, salió al pasillo, dejando a Vera en la lujosa habitación, en el centro de su nueva, inusual e inquietante realidad. Permaneció inmóvil durante unos minutos, tratando de asimilar todo lo que había sucedido en la última hora. Luego se levantó lentamente y se acercó a la cuna. El niño dormía plácidamente, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente. Ella le tocó suavemente la manita y él, en sueños, le apretó el dedo. En ese momento, Vera no sintió miedo, sino una profunda y emocionante ternura. Pasó a la habitación contigua. Allí había otra habitación igual de espaciosa y lujosa, con una cama grande y cómoda, un televisor y un cuarto de baño propio. Para ella, eso era una verdadera riqueza. Al acercarse a la ventana, vio abajo una ciudad resplandeciente de luces, en la que se sentía tan sola. Su soledad se había vuelto ahora abrumadora. Estaba aislada de todo, como encerrada en una jaula de oro. Pero a su lado había un pequeño ser indefenso que la necesitaba más que a nada en el mundo, y eso lo cambiaba todo. La primera mañana en la nueva realidad sorprendió por su silencio. Vera se despertó en una cama enorme, con sábanas blancas como la nieve, y por un segundo le pareció que todo lo que estaba sucediendo era fruto de su imaginación. Pero entonces oyó un suave ronquido procedente de la habitación contigua, y los recuerdos volvieron. Se levantó rápidamente y, sin hacer ruido, se dirigió a la habitación del bebé.
Dormía plácidamente, y por primera vez pudo ver su rostro, sin distorsionar por los gritos. Su belleza era impresionante. Una nariz pequeña y bonita, mejillas regordetas y largas pestañas oscuras que proyectaban una sombra sobre su delicada piel. Una sensación de calidez se extendió por su interior. Llamaron suavemente a la puerta. Vera se sobresaltó, pero recordando que ahora todo aquí dependía de ella, se acercó y abrió. En el umbral se encontraba una enfermera desconocida, una mujer de unos 40 años, con un rostro frío e insensible, que llevaba una mesita auxiliar. «Buenos días. Me llamo Margaret. Soy su enfermera de guardia», dijo con voz tranquila y neutra. «Aquí tiene su desayuno. En esta bolsa también encontrará todo lo necesario para el cuidado matutino del niño. Si necesita algo, pulse el botón de llamada y vendré inmediatamente». Su mirada se dirigía a algún lugar por encima de la cabeza de Vera, y en su voz no se percibía ni una pizca de amabilidad. En sus palabras solo se notaba el cumplimiento imparcial de las instrucciones. «Gracias», dijo Vera en voz baja. «¿Y el señor Davis?» «El señor Davis se ha ido a casa a descansar y volverá después de comer», informó Margaret. «Ha pedido que le comunique que el abogado comenzará a trabajar a las 10 de la mañana y que no salga de la habitación», añadió, tras lo cual se dio la vuelta y se marchó, dejando a Vera en un estado de incertidumbre. Poco después, tal y como se había prometido, un hombre vestido con un traje caro trajo varias maletas grandes. En ellas estaban todas sus escasas pertenencias de la habitación alquilada, pero ahora parecían algo patéticas e inapropiadas en ese lujoso entorno. Una vieja chaqueta descolorida yacía junto a la bata de diseño que le habían traído por la mañana. El contraste era sorprendente. A las 10 en punto apareció el abogado. Era un hombre delgado, impecablemente vestido, con una mirada penetrante y que llevaba en las manos una delgada carpeta de piel de cocodrilo. Sin más preámbulos, pasó a discutir el asunto, colocando un voluminoso documento sobre la mesa. «Este es un acuerdo estándar de confidencialidad y prestación de servicios», dijo brevemente, tendiéndole un bolígrafo caro. En él se especifican los puntos principales. Usted se compromete a mantener en secreto toda la información sobre la familia Davis, la salud de su hijo y los métodos de su cuidado. En la página 17, como puede comprobar, se indica una multa de 10 millones por incumplimiento. También confirma que acepta las condiciones voluntariamente y que no presenta ninguna reclamación contra su anterior empleador, la clínica St. Jude. Hablaba rápido y con claridad, y a Vera le costaba seguirle el hilo. 10 millones. Esa cantidad le parecía increíblemente grande, inventada. «Por favor, lea el documento», continuó él, al notar su desconcierto. Sin embargo, no se permite discutir su contenido. Vera cogió el bolígrafo. Le temblaba ligeramente la mano. No se puso a leer. ¿Qué sentido tenía? Ya estaba atrapada, y ese contrato solo formalizaba su situación. Firmó donde le indicó el abogado. Este recogió los papeles en silencio, los guardó en su carpeta, asintió con la cabeza y se marchó. Todo el procedimiento no duró más de 5 minutos. Ahora estaba oficialmente atada de pies y manos. Los días transcurrían monótonos, como gotas de lluvia que se fundían en una sola. Su mundo se reducía a 2 habitaciones y a un niño pequeño al que mentalmente había bautizado como Daniel, ya que nadie le había dicho su verdadero nombre. Ella lo cuidaba, le cambiaba los pañales, le daba de comer con el biberón que le traía Margaret y llenaba el silencio con su canto. Le cantaba cuando se acostaba, cuando se despertaba, y en esos momentos en los que él simplemente observaba el mundo en silencio con sus enormes ojos oscuros.
y él estaba en completa paz. Nunca más se volvió a oír ese llanto espantoso y desgarrador. Todos los días, el señor Davis aparecía después del almuerzo, como si se hubiera descansado del mundo entero, con un traje impecable. En silencio, ocupaba su sillón y comenzaba a observar. Aunque nunca alzaba la voz, su presencia llenaba invariablemente la habitación de tensión. Su mirada, dirigida a Vera y a su hijo, era compleja y multifacética. En ella se entremezclaban la gratitud, la desconfianza y una misteriosa envidia. Él se esforzaba por descifrar su secreto. ¿Esta melodía nunca cambia?, preguntó una noche, mientras Vera le cantaba una nana al bebé. No, señor, hay muchas, todas muy antiguas, respondió ella, sin dejar de cantar. A la siguiente vez, él sacó su teléfono y activó la grabación. Necesito grabarlo. Quizás en el futuro podamos extraer información del sonido y reproducirlo cuando usted no esté presente. Vera se quedó en silencio, pero algo se le encogió por dentro. Él seguía viéndola como un instrumento, un medio temporal para resolver un problema, que se podía estudiar, copiar y luego descartar. El intento de reproducir la grabación fracasó. Cuando más tarde intentó reproducirla para su hijo, que se había despertado, este solo negó con la cabeza inquieto y se echó a llorar. Solo la proximidad de Vera y su canto en vivo lo calmaron. Este fracaso enfureció al señor Davis. No expresó su ira con palabras, pero Vera notó cómo apretaba los puños. Él mismo intentó establecer contacto con su hijo. Lo cogió torpemente en brazos e intentó mecerlo. Pero el niño se tensaba en sus brazos y se movía inquieto. Aunque no lloraba, Vera comprendía que el niño se sentía incómodo. El señor Davis lo notaba y devolvía inmediatamente al niño a la cuna, tras lo cual se marchaba, lanzando a Vera una mirada llena de desesperación e irritación. El hombre que dominaba el destino de las corporaciones se sentía impotente ante su propio hijo, mientras que una simple limpiadora se las arreglaba con él sin esfuerzo. Esto lo humillaba profundamente. Una vez, durante la siesta del bebé, Vera estaba de pie junto a la ventana mirando al pasillo. Su mirada se posó en Mark, que empujaba lentamente su carrito con herramientas. Se detuvo frente a su puerta y la miró fijamente durante unos instantes, como si esperara algo. En sus ojos se leía la inquietud y la preocupación. Vera tenía muchas ganas de tranquilizarlo, de demostrarle que ella estaba bien, pero no se atrevía. Las palabras de Davis, «Para ellos, ya no estás aquí», resonaban en su cabeza, y se alejó de la ventana, con el corazón oprimido por una aguda angustia. Era un fantasma en esa clínica, visible solo para una persona y un bebé. Otra semana pasó volando para Vera, convirtiéndose en un día interminable, limitado por las paredes de 2 habitaciones. Una mañana, el señor Davis apareció en la habitación antes de lo habitual. No llevaba su habitual traje de negocios, sino un sencillo vestido oscuro, y su rostro expresaba una mezcla de emoción y cansancio. «Hoy la trasladan de la UCI», dijo con voz suave, sin añadir más. «Los médicos han informado de que el estado de su esposa se ha estabilizado y que podrá ver a su hijo». El corazón de Vera se encogió. La esposa, la madre del niño, casi se había olvidado de ella, absorta en el cuidado del bebé, y ahora tenía que enfrentarse a esa mujer cuya vida, de hecho, había ocupado los últimos días. Es una muy buena noticia, señor», dijo con sinceridad. «Sí», asintió él, mirando a su hijo dormido. «La traerán dentro de 1 hora. Quiero que todo sea perfecto. Y sigue haciendo lo que estás haciendo. Que el niño esté tranquilo cuando ella entre». Esa orden fue la más inusual de todas las que él le había dado jamás. Vera asintió en silencio. En 1 hora, cambió el pañal del bebé,
Le limpió cuidadosamente las manos y los pies con un paño húmedo y cálido, y le puso un pequeño traje azul que le había dado Margaret. El niño se despertó y empezó a llorar, pero Vera lo cogió en brazos, se sentó en una silla junto a la ventana y le cantó en voz baja la nana más dulce, la del río tranquilo y los árboles frondosos. La puerta de la habitación se abrió de par en par. La enfermera entró primero, seguida, con dificultad, por una silla de ruedas. En ella iba sentada una mujer joven, con el rostro pálido y demacrado, pero con unos ojos enormes y brillantes que se fijaron inmediatamente en el bulto que Vera llevaba en los brazos. Era Catherine, la esposa del señor Davis. El señor Davis se acercó a la silla y puso cariñosamente la mano sobre el hombro de su esposa, con una mirada llena de infinita ternura. «Aquí está, mi amor», susurró. «Nuestro hijo. Está bien». Catherine respondió con una sonrisa débil, pero alegre. La enfermera acercó la silla a Vera. Vera, sin dejar de canturrear en voz baja, quiso levantarse y entregarle el niño a su madre, pero Catherine, sin decir una palabra, la detuvo con un gesto. Su mirada estaba fija en su hijo, y las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas. El niño, al oír la voz de Vera, se calmó y gorjeó tranquilamente, mirando sus manitas cerradas. En ese momento, Catherine, como si fuera la primera vez, realmente escuchó la melodía. Su sonrisa se apagó, su rostro se enturbió, y su mirada se desplazó de su hijo a Vera. Su mirada se volvió tensa, llena de perplejidad. Escuchaba atentamente las notas familiares y olvidadas hacía tiempo, que despertaban en su alma algo profundo, algo de su infancia más temprana y luminosa. ¿Qué melodía es esa?», susurró, con una voz apenas audible, como el susurro de las hojas que caen. Vera se quedó paralizada, sintiéndose incómoda. «Es solo una canción de cuna de mi país natal, señora», dijo en voz baja, apartando la mirada. Pero Catherine no apartó de ella su penetrante mirada. Levantó lentamente su mano temblorosa y señaló a Vera. «¿De dónde la conoce?». El señor Davis frunció el ceño, sintiendo involuntariamente que algo no iba bien. «Catherine, ¿qué pasa?». «Es Vera, ella. Resulta que me ayuda con el niño». «¿Vera?». Catherine pronunció el nombre con la entonación propia de su lengua materna, sin acento americano. El nombre, olvidado hacía tiempo, volvió a resonar en sus oídos. Se inclinó hacia adelante en la silla, con los ojos muy abiertos por una conjetura sorprendente, casi monstruosa. «¿Vera Novak?». El mundo bajo los pies de Vera se tambaleó y se nubló. Levantó la cabeza y miró a los ojos de Catherine, y en esos ojos vio el reflejo de una niña pequeña, con trenzas oscuras, a la que había mecido en sus brazos hacía más de 20 años, cantándole la misma canción. «Catherine», susurró, y en ese susurro no había duda, solo una clara sensación de reconocimiento. En la habitación reinaba un silencio ensordecedor. El señor Davis, incapaz de creer lo que veían sus ojos, miraba alternativamente a su esposa y a la mujer que él creía que era el servicio. En el rostro de su esposa vio un destello de horror, desconcierto y algo más que para él seguía siendo un misterio. «¿Qué está pasando?», exigió saber, con un tono de voz que volvía a ser duro. «¿Se conocen?». Pero ellas no lo oyeron. Catherine miraba a Vera, y el desesperación se reflejaba en sus lágrimas. «No puede ser que seas tú», susurró en su lengua materna. Me dijeron que habías muerto». Vera también lloró, en silencio, con la cabeza gacha. Mecía en sus brazos a su nieto, el hijo de su hija perdida, y no podía articular palabra. Todos sus secretos, todo su dolor, toda su vida pasada se derrumbaron sobre ella
en un instante. «Mamá», susurró Catherine, y ese susurro apenas audible rompió el silencio de la habitación, destruyendo la frágil armonía del mundo del señor Davis. La palabra «mamá» flotaba en el aire como una pesada carga, imposible de levantar e increíble. El señor Davis se quedó paralizado, como si le hubiera alcanzado un rayo. Su mente era incapaz de relacionar los hechos. Esa Vera Novak, la limpiadora que había contratado para su hijo, como algo exótico, como un animal salvaje, a la que mantenía en una jaula de oro, estudiándola con frío interés, resultaba ser la madre de su esposa. Su suegra sonaba absurdo, ridículo, destruía todas sus ideas establecidas, basadas en la lógica, el estatus y el bienestar material. «¿Qué tonterías son esas?», dijo con voz ronca. «Catherine, estás débil, te lo estás inventando. ¿Qué madre? Tus padres murieron en ese accidente cuando eras pequeña. Lo sabemos por los documentos oficiales». Catherine no le prestó atención. Su atención se centraba únicamente en la mujer sentada frente a ella. «No eran mis padres», dijo en voz baja, pero con claridad, todavía en su lengua materna. «Me adoptaron. Afirmaban que mi madre biológica había muerto al dar a luz. Era mentira». Su mirada se posó en Vera, y en sus profundidades se reflejaba todo el dolor de 20 años de soledad. «Ocultaste la verdad». Vera levantó su rostro lloroso hacia ella. No veía ante sí a una mujer adulta, sino a una niña de 5 años ofendida, a la que había dejado en la puerta de una casa ajena. «Perdóname», susurró entre lágrimas. «Katia, hijita, perdóname. No tuve otra opción». «¿No tenías otra opción?», preguntó Katrina con un tono metálico en la voz. «¿No te quedó más remedio que abandonarme? ¿Dejarme entre gente desconocida y desaparecer en la nada?». «No eran desconocidos, eran buenas personas. Lo sabía», exclamó Vera con desesperación. «Tu padre, tu verdadero padre murió cuando tú eras muy pequeña. Me quedé sola, sin recursos, sin trabajo, en una situación desesperada. Pasé hambre para que tú tuvieras leche. No podía darte nada, ni un trozo de pan, ni esperanza en el futuro, ni educación. Y esa familia no tenían hijos, y me prometieron que te querrían como si fueras suya, que te darían todo lo que yo ni siquiera podía imaginar. Tenía que darte la oportunidad de tener una vida más feliz». «¿A costa de tu madre?», susurró Catherine con amargura. «Pensé que era lo mejor para ti», casi gritó Vera, con la voz temblorosa. «Firmé la renuncia, prometí desaparecer de tu vida para no hacerte daño. Me mudé a otra ciudad, luego a otro país. Creía que eras feliz, que todo te iba bien. Nunca, ni por un momento dejé de quererte, ni un solo día». El señor Davis no entendía las palabras, pero la entonación, las lágrimas y la desesperación que se percibían en la conversación le resultaban más comprensibles que cualquier palabra. Empezó a adivinar el motivo de su dolor. Se acercó a Vera y casi le arrancó de las manos al niño dormido. Vera, asustada, se apartó. «Ya basta», dijo con voz gélida, pasando a un lenguaje común para que todos lo entendieran. «No tengo ni idea de en qué juego se están metiendo, pero no permitiré que manipulen a mi esposa». Se dirigió a Vera. «Está despedida. Los guardias la sacarán de la clínica en 5 minutos. No olvide el acuerdo de confidencialidad. Si se hace pública la más mínima información, mis abogados la destrozarán». «¡No!», gritó Catherine, tratando de levantarse de la silla. «No te atrevas. No eres capaz de entenderlo». «Lo entiendo perfectamente», espetó Davis. «Se ha interpuesto una impostora que...». «No es una impostora», exclamó Catherine. «Esa nana la conozco desde mi infancia, desde lo más profundo de mi memoria. Nadie más que mi madre podía conocerla». Su mirada volvió a posarse en Vera.
¿Y por qué no intentaste encontrarme? No tenía derecho, respondió Vera con amargura, haciendo caso omiso de las amenazas de Davis. Di mi palabra, pero siempre supe dónde estabas. Vi tus fotos en las revistas cuando creciste, cuando te casaste. Me llenaba de orgullo. Vine a esta ciudad porque tú vivías aquí, y conseguí trabajo en esta clínica, sabiendo que darías a luz aquí. Solo quería estar cerca, aunque fuera de lejos. Verte al menos de lejos. No imaginaba que podría ver a mi nieto. Esas palabras hicieron que el corazón de Katrina se estremeciera. Todo su resentimiento fue dando paso poco a poco a la comprensión, como la nieve que se derrite bajo el sol, y en su lugar creció un sentimiento de profundo e inimaginable sacrificio. Katrina comprendió que su madre nunca la había abandonado. Siempre había estado cerca, como una sombra invisible que la había acompañado toda su vida. Y yo pensaba que no era para nadie, susurró Katrina apenas audiblemente. En ese momento, el señor Davis miró a su hijo, que descansaba plácidamente en sus brazos, y lo comprendió todo. Ese llanto inexplicable y desesperante, la impotencia de los médicos, y el misterioso poder de una vieja canción. No era magia, era un recuerdo transmitido de generación en generación. El niño, separado de su madre, solo se calmaba con la voz de su progenitora, con una canción de cuna que unía a 3 generaciones con un vínculo invisible. Toda su comprensión racional del mundo, donde todo se podía comprar y explicar, se derrumbó. Por primera vez, en sus ojos no vio a una sirvienta, sino a una mujer cuyo dolor inexpresable no podía comprender. En su mirada leyó su sacrificio, su amor y su desesperación, y se avergonzó de su desprecio, de su rudeza, de haberla tratado como a un objeto insensible. Se acercó lentamente a la silla de su esposa y le entregó con cuidado a su hijo. Catherine apretó al niño contra su pecho. Luego, Davis se volvió hacia Vera. Guardó silencio durante un largo rato, buscando las palabras adecuadas. «Perdóname», dijo finalmente, y esa palabra sonó extraña y pesada en su cabeza. «Vera, me he comportado de forma repugnante. He estado ciego y sordo. Te pido perdón, si puedes aceptarlo». Vera lo miró, y en sus ojos no había rencor, solo un cansancio infinito. Solo asintió en silencio. «Quédate», susurró Catherine en voz baja, extendiendo la mano hacia Vera. «Por favor, no nos dejes. Mamá». Vera se sentó y tomó a su hija de la mano. Arrodillándose frente al sillón, apoyó la cabeza de su hija en sus rodillas y rompió a llorar, permitiéndose por primera vez en muchos años expresar todas sus emociones, el dolor, la alegría y el alivio. Catherine le acariciaba el pelo, apretando a su hijo contra ella. El señor Davis, de pie junto a ellos, observaba a su familia, la verdadera, la completa, encontrada de una manera que era a la vez sorprendente y dolorosa. En ese momento, se dio cuenta de que hoy no solo había nacido su hijo, sino también su propia alma, finalmente encontrada. 6 meses pasaron sin darse cuenta. En la amplia sala de estar de la enorme casa de campo de los Davis, reinaba una atmósfera de paz y luz solar. El pequeño Daniel, ya más grande y fuerte, jugaba en la suave alfombra con juguetes de colores vivos. A su lado, en el sofá, Catherine y Vera se sumergieron en sus recuerdos, mirando una vieja caja de fotos que Vera había guardado cuidadosamente durante todos estos años. Las fotos amarillentas mostraban a la pequeña Catherine con trenzas, a la joven Vera y su modesta casita en un pueblo olvidado. Sus sonrisas tranquilas y sus exclamaciones pensativas revelaban lo mucho que recordaban y lo mucho que habían vivido. Martin, que ahora era el nombre del señor Davis, entró en la habitación con 2 tazas de té. Las dejó sobre la mesa,
besó tiernamente a su esposa y con una cálida sonrisa dirigió su mirada a Vera. «No os sobrecarguéis mutuamente con vuestros secretos», sonrió suavemente. El miedo ya no dominaba a Vera. Se había convertido en un miembro de pleno derecho y querido de la familia. Su habitación estaba al lado de la de los niños y cada noche le cantaba una nana a su nieto. Este ritual de amor, lleno no de desesperación, sino de sincera ternura, ahora lo escuchaban con placer tanto Catherine como Martin. Martin, por su parte, había cambiado. Se había vuelto más suave y equilibrado. Había aprendido a apreciar no solo los éxitos profesionales, sino también las acogedoras veladas familiares. Hace 2 meses, había creado una gran fundación benéfica para ayudar a madres solteras que se encontraban en situaciones difíciles. No lo había hecho público, pero Vera sabía que lo había hecho en su honor. No solo había ganado una hija y un nieto, sino también un hijo con el que nunca se había atrevido a soñar.